Muy buenos días, apreciados alumnos del octavo grado. Les saluda la profe Sonia Rodríguez, encargada de la materia de trabajo y tecnología en este año. A modo de retroalimentación, quisiera hacer un pequeño repaso con ustedes, empezando por nuestro primer tema de esta primera etapa, que ha sido el emprendedurismo. Habíamos trabajado en esta parte acerca del concepto de ser emprendedor y las características del emprendedor. Esto fue el tema que abordamos en este trabajo. Las actividades que ustedes ya habían entregado, para los que entregaron, para los que tienen pendiente para ir ayudándoles también. La primera actividad es contempla la imagen y comparte tu punto de vista. En este punto, entonces, es a modo personal, cada uno cómo opina es lo que respondería. ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué crees que está haciendo el Señor de la imagen? ¿Tienes un proyecto que quieras llevar adelante con tu familia en el caso de que la respuesta sea sí? ¿En qué consiste y cómo lo harías? Estas son las interrogantes en esta primera imagen. Entonces, a modo personal, cada uno responde esto. A mi percepción, yo veo una tienda, un puesto de limonada y creo que el señor está vendiendo esa limonada, ¿verdad? En mi caso particular, tengo algunos proyectos que me gustaría emprender como familia, ¿verdad? Entonces, serían mis respuestas. Luego, a partir de la imagen, evaluar el emprendimiento como un proceso creativo y valorativo que requiere tiempo y esfuerzo. Sabemos que para que uno pueda emprender necesita de todo esto que llamamos proceso creativo y valorativo. Hay que utilizar mucha creatividad y también hay que ser estructurado. Hay que tener unos planes, planear bien en forma para poder llegar a emprender. Y tenemos nuestras informaciones. En primer lugar, para saber en qué consiste el emprendedurismo, nuestro material nos había dejado algunas informaciones. El emprendedurismo atrajo la atención de investigadores por el impacto social que provoca, tanto por la importancia en la generación de empleo como por los efectos de la actividad emprendedora en los comportamientos sociales, nos dice. Dentro de esta difícil tarea del empresario es muy importante el estudio de aquellas actividades de naturaleza marcadamente emprendedora que se desarrollan, especialmente durante el proceso de creación, inicio y desarrollo del proyecto empresarial. A estas actividades se las conoce como emprendedorismo, tratándose esta designación de un neologismo derivado de la palabra entrepreneurs, utilizado para designar los estudios relativos al emprendedor. Esto se encuentra en el material de Dola Vela 1999. Entonces, este autor hacía esa referencia al concepto de emprendedurismo. Luego tenemos que es el estudio focalizado en comprender y desarrollar las competencias y habilidades relacionadas a la creación de un nuevo emprendimiento técnico, científico, empresarial y social. Entonces, podemos entender así que el emprendedor puede crear, generar una empresa que se dedique a una función técnica, científica, empresarial o social también. Yo puedo emprender una organización con fines sociales, por ejemplo, ¿verdad? Una ayuda, un hogar, por ejemplo, de ayuda a animales, un refugio, un lugar para rescate de perros, por ejemplo, inclusive, ¿verdad? En la zona. Entonces, eso pueden ser algunos ejemplos de emprendimientos sociales. ¿Y qué es el emprendedor? El emprendedor es el que va a generar ese emprendimiento, esa iniciación de un proyecto, ¿verdad? Por llamarlo así. El emprendedor establece el significado con precisión de emprendedor, constituye sin duda un objetivo difícil en virtud de las diferentes corrientes teóricas, las cuales tienden a definir al emprendedor según su propia área de estudio. Entonces, predominando las definiciones realizadas por los economistas y comportamentalistas. Pero se puede llegar a algunas definiciones actuales del emprendedor. La palabra entrepreneur es de origen francés y surge alrededor de los siglos XVI a XVII.
utilizada para referirse a aquellas personas atrevidas que actuaban de forma diferente para crear o mejorar resultados, generalmente vinculados a los negocios. Esto es entonces un concepto inicial de lo que es emprendedor. Como menciona el material, es difícil tener un significado único para para esta persona o estas personas que lleguen a ejercer el emprendimiento. Entonces, desde antaño, ¿verdad? Desde estos siglos que mencionamos, se utilizaba para referirse a personas atrevidas, dice, y hasta ahora podemos decir que son personas atrevidas porque se atreven a emprender. No todos tienen esa posibilidad y esa valentía de atreverse a emprender. Entonces, yo creo que se adapta también a nuestra realidad este término utilizado ya hace tiempo, ¿verdad? Y se vinculaba netamente a los negocios. Ahora, como bien decíamos se puede enfocar a proyectos, a emprendimientos sociales, a emprendimientos científicos, técnicos, entonces no solamente a los negocios, para poder saber que este término abarca mucho más que negocios, como anteriormente se conocía. Bueno, fue popularizado por el economista Joseph Schumpeter en 1945, definiéndolo como alguien versátil que posee las habilidades técnicas para saber producir, reunir recursos financieros, organizar las operaciones internas y capitalizar sus esfuerzos a través de las ventas. En este término también se refiere mucho a un emprendedor empresarial o a negocios, ¿verdad? Bueno, más adelante nos menciona el material las características de un emprendedor. La actitud de las personas emprendedoras de éxito pueden detallarse en 12 características. El material nos presentó 12 características principales que una persona debe de tener para ser emprendedor. Hay algunos que dicen que se nace siendo emprendedor. Yo creo que uno puede nacer con esta habilidad, pero también se puede forjar un emprendedor. Entonces, hay que ir puliendo las virtudes que uno necesita para poder llegar a emprender. Una de las características que debe de tener es la pasión. ¿A qué se refiere cuando dice pasión? Se entregan a su actividad con cuerpo y alma para lograr las metas y objetivos trazados. Entonces, es una característica. Luego tenemos la visión. ¿Qué es la visión? Es ver dónde yo quiero llegar, ¿verdad? Yo estoy acá con una empresa de limonadas hoy, pero yo de aquí a tantos años yo quiero tener una empresa que venda y que inclusive distribuya en todo el país mis productos, ¿verdad? Entonces, eso es tener una visión a largo plazo, a corto plazo. Para alcanzar el éxito, cada emprendedor necesita un plan y la visualización de los objetivos finales. Se debe de trazar esto. Entonces, la visión. Luego, tener capacidad de aprendizaje. Uno no puede conocer todo lo que debe de saber al inicio. Entonces, tiene que tener capacidad de aprendizaje. No estar dispuesto a escuchar y aprender sería negarse a ser un emprendedor. Entonces, después tenemos la otra característica, es buscar lograr resultados. Buscar lograr resultados son personas prácticas que creen que pueden controlar su propio destino y que toman decisiones llevadas a acción para lograr objetivos en un plazo determinado. Entonces, esa también es otra característica. Luego, la determinación y coraje, la creatividad e innovación, que es sumamente importante. Hay gente tan creativa en el país, hay gente tan innovadora que tiene pensamientos innovadores, que tiene ganas y tiene también posibilidad de crear con cosas extraordinarias, ¿verdad? Y también la persistencia, persistir porque no todo va a ser sencillo al inicio, ¿verdad? Eso también, toda iniciativa debe ser persistente. Tratar una sola vez y darse por vencido no es suficiente. Si no va a ser persistente, entonces esa persona no sería un buen emprendedor. Y si no sos persistente, hay que pulir, esa es una cualidad que se puede ir puliendo. Con pequeños pasos se puede ir llegando a ser persistente. Después, sentido de oportunidad, trabajo en equipo,
Autoestima. Autoestima es sumamente importante para todos los jóvenes, todos los adultos, niños. Es importante fomentar la autoestima buena, la autoestima alta. Entonces, no solo para ser emprendedor, hay que ser optimista y seguro, más todavía si uno quiere ser emprendedor. La asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es no dar rodeos e ir directo al grano para manifestar lo que se piensa, se siente y quiere, sin lastimar a los demás. Entonces, yo debo de ser capaz de mencionar, de decirle a la otra persona, al que quiero, por ejemplo, como ayudante de mi emprendimiento, siguiendo con el ejemplo de la limonada. Si yo quiero tener un puesto de limonada enfrente de mi casa y necesito que mi mamá me preste sus utensilios para hacer mi limonada, entonces yo debo de ser asertivo en el momento que yo quiera pedirle, por ejemplo, otro elemento de la casa, ¿verdad? Entonces, saber decir, saber llegar a la persona, ¿verdad? Y luego la organización, establecer un cronograma de actividades es primordial. Primordial. La organización es primordial también para una persona, un estudiante debe ser organizado, debe de tener todo estructurado de cuándo va a estudiar, de qué hora va a hacer las tareas, de qué momento tiene que repasar. Entonces, así también un emprendedor debe de ser organizado, establecer un cronograma de actividades para poder ir cumpliendo sus metas a corto, mediano y largo plazo. Bueno, esas son las características que nos menciona y después también nos sigue hablando un poco más de cómo es para descubrir si somos emprendedores. Y luego nos hace una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo han sido creadas las grandes empresas? ¿Cómo será que empezaron a surgir las grandes empresas? Entonces, aquí nos deja también esa interrogante de preguntarnos un poco de cómo habrá surgido esa gran empresa que hay en mi ciudad, en mi distrito, de saber si es que eso fue que cayó de arriba, porque normalmente una empresa no empieza a surgir desde arriba, ¿verdad? Entonces, averigüemos un poco cómo inició esa empresa, si fue un emprendimiento personal, familiar, si fue una persona que creyó en sí misma, tuvo esas características mencionadas más arriba, y fue capaz de promover, de emprender. Nos pone un ejemplo, con productos de limpieza que perfuman el hogar, jóvenes crean su propio negocio. Es un ejemplo de emprendimiento que uno bien puede crearlo en familia. Y aquí tenemos otros ejemplos más de emprendimiento. Entonces, nos invita a ser también emprendedores. Y luego, como actividades, tenemos, luego de leer el texto, escribir una reflexión personal centrada en los términos correspondientes. Emprendedurismo, poner uno de los conceptos o definir cómo ustedes creen que sería correcto, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente ejercicio que es completar los espacios en blanco, los términos relacionados al concepto de emprendedurismo. Una vez que se lea todo el material, entonces esto ya se pudo haber contestado. Realizar el test de ser emprendedor teniendo en cuenta las características de cada enunciado. Nos ofrece un pequeño test a continuación para ver y medir un poco en nuestra capacidad de emprendimiento, ¿verdad? Si es que nosotros tenemos ya esa habilidad de ser emprendedor y si no, pero sí me gustaría ser emprendedor, entonces nos deja este test. Es un test totalmente personal que hay que ir respondiendo. ¿Crees que eres una persona adaptable a los cambios? Responden sinceramente. Sí, si están totalmente de acuerdo. La opción B es bastante. La opción C es algo, puede ser algunas veces, y la opción D es no en absoluto. Entonces, sean ustedes sinceros, nos deja, a ver, tenemos es un test para que tenga también buenos resultados, no puede ser cortito, entonces por eso es que tenemos todas estas preguntas. Es a modo personal, como les digo. Entonces, cada uno son 40 puntitos que debe de uno responder sinceramente. Y por cada cuadrito marcado va a tener una valoración. Van a ir sumando, ¿verdad? Si yo respondo A, totalmente A, por ejemplo, ¿verdad? No,
No, no creo que sea el caso. Por cada respuesta A son 5 puntos, por cada respuesta B son 4, por cada respuesta C son 3 y por cada respuesta D son 2. Marcan todito ustedes primero sin tener en cuenta cuál es el puntaje. No es quién tiene mayor punto acá, sino que es medir realmente si tengo una capacidad de emprendimiento. Una vez que contestan todos sinceramente, luego se suman los puntos obtenidos en el test y de acuerdo a eso tenemos los resultados. Si obtuvieron más de 190 puntos, entonces tu perfil se asemeja bastante al de un empresario. Entre 140 a 189 y acá nos da una escala de puntajes para medir. Entonces, a los que ya hicieron este test, les felicito. Pueden ustedes medir ahí su capacidad de emprendimiento y a los que todavía no hicieron, les invito a que puedan también realizarlo y conocer su capacidad de emprendimiento, si son o no son posibles emprendedores. Luego, a partir del resultado del test, expresa un decálogo de características principales del emprendedor. Pueden citar ustedes algunas de las características de las cuales ya mencionamos en este material. Y por último, comentar qué te pareció el tema, si crees importante el test y qué más podrías agregar, si hay algo más que te hubiese gustado abordar al inicio. Bueno, espero les sea de utilidad este material y les deseo muy buen resto de jornada. Muchas gracias.